Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. 5. Miren a las naciones, contémplelas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa, vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman. Son un viento que a su paso arrasa todo, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. 12. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. 16. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida suculenta. Continuará vaciando sus redes y maltratando sin piedad a las naciones. Así termina el capítulo 1. Bueno, así está todo el capítulo 1 de Habacuc. Y pues bueno, como es nuestro método, vamos a estar hablando acerca de la introducción de este libro. Sí, al parecer, así como ha venido, no todos los libros vienen de una manera consecutiva en el tiempo, pero aquí al parecer sí, así sucede. Vamos a analizar este libro al profeta Habacuc. ¿Alguien sabe qué significa Habacuc? ¿No? Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender. Muy bien. Habacuc es el autor, bueno, la autoría de este libro se le adjudica al profeta Habacuc. Habacuc significa abrazar. Abrazar. Es, o abrazable, algunos lo traducen, pero Martín Lutero él explicaba de la siguiente manera: es igual a uno que abraza o abraza a otro, que lo toma en sus brazos, lo consuela y lo sostiene, como el que abraza a un niño que llora y lo reconforta con la seguridad de que si Dios quiere las cosas mejorarán pronto. ¿Sí? Así es como lo explicaba. Y bueno, nos amplía un poquito más el panorama, que algunos otros dicen abrazar, pero también abrazar en un sentido la voluntad de Dios, sus designios de Dios. Y pues vamos a seguir introduciéndonos la fecha probable, y le ponemos probable porque no hay una fecha exacta, puesto que en este libro no se menciona algún rey o durante algún reinado como en algunos otros libros. En este es probable la fecha entre 606
y 589 antes de Cristo. Solamente se ha concluido por lo que está aconteciendo por el imperio babilónico en ese tiempo, que iba a esclavizar o a tomar a Judá. Es que reinaba el rey Joacim, un rey malvado, hijo del rey Josías. ¿Se acuerdan quién fue el rey Josías? Que en Nahum era el rey que estaba en ese tiempo, que había hecho algunas reformas para la adoración y la apertura del templo. Había hecho unas buenas reformas, quitando toda la idolatría que su padre y sus abuelos habían erigido a dioses ajenos, a ídolos, tanto para los Baales como para la diosa Astarte. Él mandó a derrumbarlos y abrió, y hubo reformas para regresar a la adoración correcta a Dios. Después de él, bueno, vamos a avanzarle porque ahí está interesante la historia. El tema central de este libro, y ese es clave para lo que vamos a estar estudiando durante 3 miércoles, porque es uno de los libros cortos también, pero con mucho contenido profético. Y el tema central es: el justo por la fe vivirá. ¿Usted ha escuchado esa frase en alguna otra porción de la Biblia? ¿Sí? Muy bien, vamos a analizar. El contexto histórico, como sigue. Como muchos de los profetas menores, nada se conoce del profeta excepto por lo que se puede ser inferido del libro. No sabemos quién era, a qué se dedicaba, en qué ciudad vivía, como en algunos otros. Solamente lo que se puede inferir. En el caso de Habacuc, la información interna casi no existe dentro del libro, lo que hace que las conclusiones de su identidad y vida sean solo conjeturas. Su simple introducción como el profeta Habacuc puede implicar que él no necesitaba presentación, debido a que era un profeta conocido en sus días en Jerusalén y muy querido. Es cierto que él fue un contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Se cree también que él era un sacerdote levita. Él compuso, o por la manera en que él escribe en el capítulo 3, un canto, ¿sí? A manera de una canción o de un canto. Es escrito como, por eso se conoce como levita, ¿sí? Como una poesía, como un canto, ¿sí? Como un salmo, más bien, un salmo, ¿no? Entonces, por eso se cree que él era conocido en Jerusalén, que él servía dentro del templo y pues era un sacerdote, ¿no? También es lo que son las conjeturas, lo que se puede llegar a concluir. Seguimos con el contexto histórico. Habacuc profetizó durante los días finales del imperio asirio y el principio del dominio de Babilonia a escala mundial bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Bajo el liderazgo de su hijo Nabucodonosor, el ejército babilónico venció a Nínive, y ahí está nuevamente el año 612, forzando a la nobleza asiria a refugiarse primero en Aram y después en Carquemis. Nabucodonosor los persiguió venciendo a Aram, en el 609 a.C. y a Carquemis en el 605 a.C. Recuerden, es importante ubicarnos en el tiempo en que está aconteciendo esta profecía. Esta profecía está dirigida hacia Judá, ¿sí? Al pueblo de Israel, pero también de alguna manera hacia Babilonia. El rey egipcio Necao, estos son información importante por lo que contiene este libro. Necao era rey egipcio, viajando por Judá en el 609, fue confrontado por el rey Josías en Megiddo. ¿Se acuerdan de ese lugar, Megiddo? ¿Qué va a acontecer en Megiddo? El valle de Megiddo, la guerra de Armagedón. Josías murió en batalla
en la batalla que se llevó a cabo en ese lugar, dejando su trono a una sucesión de 3 de sus hijos y un nieto. Antes, como resultado de descubrir el libro de la ley en el templo, porque sus abuelos de Josías, su papá, sus abuelos habían guardado todo, se habían olvidado. En el templo, Josías había instituido reformas espirituales significativas en Judá, aboliendo muchas de las prácticas idólatras de su padre Amón y su abuelo Manasés. No obstante, cuando murió, la nación rápidamente regresó a sus malos caminos, causando que Habacuc cuestionara el silencio de Dios y aparente falta de acción para castigar y así purificar a su pueblo del pacto. Está interesante esa parte, ¿no? De cómo se vienen dando las cosas, y Habacuc, hasta el tiempo de Habacuc, que comienza después de la caída de Asiria, que lo toman los babilonios. Por eso es que les platicaba que parece que es así continuo en la historia. Es que él se acerca a Dios, escribe este libro. Los versículos de apertura revelan una situación histórica semejante a los días de Amós y Miqueas. Esencialmente, la justicia había desaparecido de la tierra. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, existiendo sin freno. En medio de estos días oscuros, el profeta clamó por intervención divina. Habacuc oró, clamó porque Dios interviniera. La respuesta de Dios de que Él estaba enviando a los caldeos para juzgar a Judá crea un dilema teológico aún más grande para Habacuc, porque Dios no purificó a su pueblo y restauró su justicia. ¿Cómo podía Dios usar a los caldeos para juzgar a un pueblo más justo que ellos? Vamos a checar más adelante. La respuesta de Dios a la oración, al clamor de Habacuc, de que Él también juzgaría a los caldeos, no satisfizo en su totalidad el dilema teológico del profeta. De hecho, únicamente lo intensificó. Al igual que Job, el profeta discutió con Dios. Es un libro que lo asemejan como con Job, al libro de Job. Ahí por el que el amor, y a través de esa experiencia alcanzó un entendimiento más profundo de la persona soberana de Dios y una fe más firme en Él. Ahí vemos un resultado con Job que va a ser semejante al resultado con Habacuc. Finalmente, Habacuc se dio cuenta de que Dios no debía ser adorado simplemente por las bendiciones temporales que Él otorgó, sino por lo que Él es. Fíjense, es el resultado de su relación con Dios y que queda plasmado en este libro. Vamos a ver rápidamente la vista panorámica de este libro. El pueblo de Dios confronta preguntas difíciles. ¿Por qué las cosas son como son? Eso tiene que ver mucho también con nuestra actualidad, cómo estamos viviendo. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué el mundo, por qué la gente, por qué el gobierno puede hacer como quiere y pareciera que Dios no actúa? ¿Dónde se encuentra Dios cuando el mundo lo ignora a Él y a sus principios? Cuando un mundo, un pueblo, una nación, un país, una familia lejos de Él, ¿dónde está Dios? Y por último, cuando Dios actúa, cuando Dios hace acto de presencia y se manifiesta, ¿por qué hace Él lo que hace? Eso era lo que el pueblo confrontaba en esos tiempos. Habacuc lucha con estas y otras preguntas en su penetrante profecía que nos va a llevar poco a poco. Dios está levantando a los babilonios como instrumento de castigo contra Judá. Para Habacuc, el remedio es peor que el problema. Póngale, está subrayado ahí. El remedio es peor que el problema. ¿Cómo es posible que Dios use una nación vil y malvada para juzgar a su pueblo, a su propio pueblo?
Aunque a Habacuc no se le da la respuesta a este dilema, él se somete a la voluntad de Dios y aguarda instrucciones adicionales. Habacuc deseaba vivir por vista, pero Dios le da una revelación más alta en un extraordinario mensaje. Mas el justo por la fe vivirá. Y en el capítulo 2, versículo 4, que es el pasaje central de este libro. La instrucción de Dios continúa explicándole Él cómo usará las circunstancias internacionales para tratar la condición pecaminosa de Judá en una serie de 5 ayes que afectarán a Babilonia y también a Judá. Características especiales de Habacuc presentan 5 aspectos o énfasis principales que caracterizan esta profecía. Primero, en vez de profetizar a la apóstata Judá, toma del diario del profeta sus conversaciones con Dios y la subsecuente revelación profética. 2, contiene por lo menos 3 formas literarias bien diferenciadas. Tomen nota, chequenlo. Contiene por lo menos 3 formas literarias bien diferenciadas una de la otra. El diálogo, primero, entre el profeta y Dios. Un diálogo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un diálogo con Dios? Una oración. Los ayes proféticos muy típicos en los profetas. Y un canto, todos con mensajes vigorosos y metáforas descriptivas. Así es como viene este libro. La tercera característica, el profeta manifiesta 3 características en medio de los tiempos adversos: indignación sincera del Señor, primero; segundo, fe inconmovible; y tercero, preocupación del avivamiento. ¿Qué va a acontecer con el pueblo? Cuarto énfasis: la visión de Dios es una de las más excelentes de la Biblia. La visión que tuvo Habacuc de Dios. ¿Sí se entiende, verdad? Es evocadora de la teofanía manifestada a los israelitas en el monte Sinaí, y cuando Dios se reveló al pueblo. ¿Sí? Ningún profeta del Antiguo Testamento es más elocuente sobre el asunto de la fe que Habacuc. No solo en su declaración de que el justo por la fe vivirá, sino por su testimonio personal y lo que nos deja ver en su libro. Bien, pues ahí tenemos todo lo que es la vista panorámica, el contexto histórico y la introducción. Pues vamos a ver algunos temas importantes. Habacuc también es conocido como el profeta de la fe. Ya vimos por qué. No solamente por lo que escribe, sino por lo que él mismo vive. Y hoy lo vamos a ver. Y también como el profeta preguntón. Si hay un profeta llorón, hay un profeta preguntón. ¿Quién es aquí el profeta preguntón? ¿Quién de ustedes es bien preguntón? Bien preguntón. Va a ser Habacuc. Muy bien. Hermanos, amada iglesia, ¿usted alguna vez ha sentido que Dios no escucha sus oraciones? ¿Sí? ¿Le ha dado la sensación que Dios no está haciendo nada con su petición? ¿Alguna vez le ha parecido que Dios es indiferente a las circunstancias? Como si Dios no viera lo que está pasando. ¿Ha obtenido respuestas a esas preguntas? ¿Sí o no? ¿Sí? Apriete el número 1. 2. Apriete el número... No, apriete el número 2. Aunque se ha confundido con las respuestas de Dios alguna vez, usted espera una respuesta y Dios le responde dando no con lo que usted esperaba. Estas preguntas y sus respuestas es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, en esta noche, a través de este tema que gira en torno a la fe de un siervo de Dios. La fe de un siervo de Dios, en este caso, Habacuc. Entonces, solamente recordando un poco,
La nación se encuentra en los tiempos de Joacim. Hubo un momento en la historia en donde Babilonia, que venía, Dios lo estaba levantando como un imperio grande, venía arrasando con los países aledaños y tomándolos a cada uno de ellos. Venció a Siria, que era el que era el terror en esos tiempos, y Babilonia en el cabo de unos años llega también a tomar a Judá. Para ese tiempo estuvieron 3 reyes reinando en Jerusalén mientras esto acontecía. El rey, leíamos que uno de los hijos de Josías, que había muerto en el Megiddo al enfrentar al rey egipcio que estaba ayudando a Siria, ¿sí?, en contra de Babilonia, pues ahí muere Josías y sucede el trono a uno de sus hijos. ¿Sí? Era Joacim, Joaquín y Sedequías, uno de sus nietos. ¿Sí? Estos 3 fueron reyes malos, hicieron lo malo delante del Señor. Por lo tanto, en este tiempo, Jerusalén, Judá, el reino del sur, se había corrompido. ¿Sí? Se había olvidado nuevamente de Dios, de sus estatutos, de sus mandatos, levantado nuevamente, haciéndose hacia la idolatría. Y entonces, una vez más, vemos la injusticia social. Vemos entonces un país en donde los estatutos de Dios habían quedado en el olvido. Sin embargo, había entre muchos justos dentro de la nación de Israel uno llamado Habacuc, el que hoy acabamos de leer. Entonces, en él se produce ese deseo de intervenir, de clamar a Dios, y que lo hace de una manera interesante. Como muchos de nosotros a veces no lo entendemos o a veces no nos atrevemos. Sin embargo, la fe de este varón y la oración y lo que escribe en el capítulo 1 nos va a mostrar precisamente cómo debe ser la fe de aquel que cree en Dios. ¿Sí? A veces no entendemos muchas cosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Dios? ¿Has estado en un momento así? Nos está yendo mal, ¿no? A lo mejor a veces consecuencia por parte del pecado, consecuencias del pecado, ¿no? Situaciones el enemigo en oposición, pero muchas veces más es por el asunto de que nuestro corazón se va alejando de Dios. Ya lo hemos venido viendo con los profetas. En Habacuc, que significa abrazo, sí, Dios atiende esta oración. Y vamos a ver, y que nosotros nos llevemos y salgamos de este lugar, este ejemplo, este modelo de fe. ¿Cómo es conocido también Habacuc? Como el profeta de la fe. ¿Sí? Un hombre que creía en Dios, un hombre que tenía una fe firme, una fe fuerte, que en los momentos más difíciles, más allá de aceptarse, de apartarse, más allá de no hacer nada, él clamó de una manera interesante a nuestro Dios. Entonces, como primero punto de la fe de un siervo de Dios en este tema es que la fe fortalece la oración. ¿Sí? La fe fortalece. ¿Alguna vez te has cansado de orar? Y lo mismo y no encuentras respuesta. Muy bien. Como dice en el versículo 2 de nuestro pasaje: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? ¿Me permiten leerlo más o menos, que nos demos una idea cómo oró, cómo hay una idea de cómo clamó Habacuc? Que dice del versículo 2 al versículo 4: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo
y las sentencias que se dictan son injustas. Cambia el sentido de solo leerlo de pasada, sino en este clamor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de clamar? ¿Hasta cuándo he de pedir que me escuches? ¿Hasta cuándo he de qué? De quejarme. ¿Alguna vez usted se ha quejado con el Señor? ¿Sí? ¿Qué es? Dice, no te quejes. Pero en un sentido, veamos el corazón de Dios. ¿Cómo es esta queja? No es una queja con un sentido malo o distorsionado, una queja para mal, ¿no? En donde, Señor, yo te sirvo y tú no me ayudas, sino es una queja en el sentido de decir: ¿hasta cuándo voy a seguir orando? Voy a seguir viendo, voy a seguir viviendo todo esto. ¿Hasta cuándo te vas a hacer presente? ¿Hasta cuándo vas a responder, Señor? ¿Hasta cuándo? Habacuc ha estado clamando al Señor respecto a la maldad. Eso nos da a entender que él y muchos estuvieron orando, muchos de los justos. Sin embargo, Habacuc, en una relación personal con Dios, en una oración personal, ha estado clamando al Señor respecto a la maldad y la violencia en la nación. Con todo, el Señor no ha hecho nada al respecto. Algunos le llaman el silencio de Dios. El profeta siente celo por la gloria de Dios, que Dios se manifieste. ¿Ha sentido así, Señor? Ya no tanto por lo que uno espera, ya no tanto sino por lo que uno quiere, sino por que Dios se manifieste, que la gente le conozca, que se haga presente, que se lleve la gloria. Es ese sentido, ese celo para que Dios se glorifique en medio de lo que está pasando, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, familiar, como se llame. Sí, a veces oramos más por nosotros, quejándonos de nosotros, pero no en un celo de decir: Señor, tú te glorifiques. Sino no se trata de una queja personal, sino que interpreta los deseos y anhelos de los justos de la nación, de los justos de la iglesia, de los justos en el mundo, de la iglesia. ¿Sí? Esa intercesión que hace Habacuc. Todo está torcido en ese momento y aparentemente Dios no interviene en la situación. ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la pasamos en casa, con los hijos, con el esposo, con la pareja, en el matrimonio? ¿Cómo la estamos pasando en el trabajo, la economía, nuestra fe, nuestro servicio, el ministerio? ¿No? Y pareciera que Dios es indiferente a estas situaciones. Dice Habacuc: ¿por qué me muestras la iniquidad? ¿Por qué me permites verlo? ¿Por qué me permites vivirlo cuando tú eres un Dios justo? ¿Sí? Puesto que Habacuc no tiene el poder de cambiar las cosas, ni ninguno de nosotros, como a veces pretendemos, ¿no? Queremos cambiar a las personas o las circunstancias. Ahora voy a hacer esto para que vean, ahora voy a hacer aquello para que aprendan. Sino más es esperar, entender más bien que no tenemos el poder ninguno para cambiar las cosas, y Jehová no lo ha hecho. Pregunta: ¿por qué se le permite ver tanta iniquidad por todas partes? Trasladémoslos a nuestros tiempos, nuestra oración. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está nuestra nación ahora? ¿Cómo está nuestro Coacalco? ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestra comunidad ahora? ¿Por qué tantas cosas que Dios permite que veamos? ¿Por qué? ¿Sí? Hay temor por los hijos, hay temor por los jóvenes, hay temor. Dice entonces, toda esta violencia, al parecer, todo, dice allí, está torcido. ¿Qué significa torcido? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí? Avanzamos. Y seguimos con este punto de la fe de un siervo de Dios. Fortalece la oración. Siempre ha sido difícil entender y comprender el silencio de Dios con relación a los asuntos humanos. Pero esto no quiere decir que Dios no tenga una respuesta. Todo está bajo su ojo vigilante, nada se le escapa a Dios.
¿sí? Todo Él lo sabe, lo que vivimos. Y todo está bajo el control de su mano poderosa. Pero a veces cuando no entendemos una respuesta, parece como que nuestra fe baja, ¿no? Más allá de reforzarla, de doblar rodilla, de llegar a una oración así. Dice a Habacuc: la ley pierde su poder y la violencia está delante de mí. Peor, mientras tanto la ley se debilitó, se enfrió la ley. ¿Cuál ley estamos hablando? La de la justicia, la ley de Dios, la ley divina. También en el gobierno, ¿sí? Estaban haciendo lo que querían, gobernaban de una manera mal, ¿sí? Eran injustos. Perdió su vigencia y quedó paralizada. Había mucho abuso, ya que las formas del juicio eran corruptas. Tanto la vida como las propiedades eran inseguras. Pues dice corruptas, eran inseguras. ¿Qué seguridad puede tener uno cuando no hay una ley justa? Cuando no hay un gobierno, ¿qué seguridad puedes tener de la propia vida? En eso estaba pasando en los tiempos de Habacuc, que de alguna manera nosotros podemos entender que esta fe, cómo vivimos nuestra fe actualmente, cómo vivimos nuestra fe en medio de una situación como la que ahora estamos viviendo, como asemejada a una nación, pero que también en un momento la podemos trasladar como el ejemplo de este varón. Ahora nos rige un estado de derecho justo en Judá. Así estaba pintando. Dice entonces en esta oración: los fallos de las cortes salen manipulados y no siguen las exigencias de la ley de Jehová. Simplemente no les importaba, como actualmente, no les importa lo que piense Dios de las reformas que están haciendo en contra de su palabra. ¿Sí? De estas, del plan LGTB, ¿sí? de despenalizar el aborto y tantas cosas, matrimonios homosexuales y todo esto que va en contra de la ley de Dios. El justo no puede escaparse de los ataques y del maltrato de los impíos que controlan el sistema y se benefician económicamente de la injusticia, el poder. ¿Quiénes son las víctimas de esta injusticia? ¿Quiénes son las víctimas que también actualmente podemos ver? Probablemente son los seguidores de Jehová. ¿Cuántos de aquí somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, probablemente son ellos los que estaban en ese tiempo por mantener una vida recta y fiel a la voluntad divina. Ellos eran los que estaban sufriendo y estaban siendo víctimas de todo esto. También el justo puede ser una referencia a individuos inocentes que pierden sus casos en el sistema legal corrupto. No necesariamente del pueblo de la iglesia, sino personas inocentes que estaban siendo enjuiciados de una manera impune, ¿sí? de una manera injusta. Como segundo punto, la oración del siervo de Dios fortalece la espera. ¿Cuál era el primero? Fortalece la oración. ¿Por qué nos lleva a ese sentido? Si sabemos que Dios, hablando de la fe, cuando Dios no nos escucha, creemos o sentimos que Dios no pone atención, que Dios no está obrando. La falta de fe se manifiesta cuando nosotros paramos, cuando en ese sentido nos resignamos a lo que ha de ser. Pero Habacuc no fue así. Su oración se fortaleció en decir: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más debo de seguir orando por esto? Parece como que no me escucha, Señor. Las cosas no están cambiando nada. No obtengo una respuesta. ¿Acaso, Señor, eres indiferente a lo que estoy viviendo? Señor, ¿no te importa lo que estamos viviendo? Pareciera, ¿no?, que en un sentido pudiera llevarnos a pensar así, pero la fe de un siervo va a fortalecer nuestra oración. Es decir, allí es donde nos vamos a hacer fuertes. Allí es donde nosotros se va a notar, se va a intensificar el querer orar.
el saber cómo orar. ¿Sí? De una manera, aquí dice quejarse, ¿verdad? De una manera de un lamento, como un lamento. Oh, mira lo que estoy viviendo ahora. No, a veces no oramos así, nos falta fe. La fe, entonces, la oración. ¿Cómo está orando usted actualmente? ¿Sí tiene mucha fe? ¿Sí cree que cuando dice el Señor, con la fe podemos mover montañas? ¿Creemos que el problema va ahí? ¿Sí oramos así? ¿O oramos pensando en que no va a pasar, que es algo imposible? Pues bien, eso es entonces que la fe de Habacuc, o la fe de un siervo, fortalece en nuestra oración. Nuestra fe fortalece y debe fortalecer nuestra manera de orar. Fortalece la espera. Nos enseña en este libro qué pasa después de esta situación. Al parecer Dios mucho tiempo no había contestado a nadie, no había habido respuesta de Dios, pero podemos ver del versículo 6 en adelante, del versículo 5 en adelante, la respuesta de Dios. Fíjense cómo dice ahí en el versículo 5: miren las naciones, contémplenlas, quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las podrán creer, aunque alguien se las explique. ¿Qué respuesta? Después de que está uno quebrantado y Dios responde y dice de esta manera, pero qué interesante, ¿por qué fortalece la espera? Porque Dios no le dice ya en este momento se va a acabar la situación, sino que en un sentido la respuesta de Dios, si ya estás cansado, tan solo que Dios responda, sí va a fortalecer que nosotros tengamos paciencia hasta cuando sea su voluntad. Continuamos. Podemos estar seguros de que si nuestro corazón se conmueve porque prevalecen el pecado y la impiedad, Dios le concierne mucho más bondadosamente hacer eso. Si Dios responde indicando a Habacuc y a Judá que miren el escenario mundial entre las naciones circunvecinas. El imperio asirio destruido por Nabopolassar y la fundación del régimen caldeo, que en la Biblia hablan de los caldeos, ¿no? Son los de Babilonia. Los caldeos es Babilonia. Dios responde indicando el imperio asirio destruido por Nabopolassar y la fundación del régimen caldeo Babilonia y su victoria sobre los egipcios en Cárquemis, que es lo que aquí nos habla de esa victoria en este libro. Pero dice, espera, te voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Qué hermoso cuando uno tiene la fe y no solamente desiste, sino confía también en la respuesta de Dios. Si ya esperaste y ahora el Señor dice, mira, esto es lo que voy a hacer, espera. La respuesta de Dios nos permite tener la paciencia, perseverar, confiar y seguir adelante. Dios, en la siguiente, Dios iba a utilizar este poder babilónico, al imperio de Babilonia, para castigar a Israel. ¿Por qué lo iba a castigar a Israel en esta ocasión? Ya habíamos hablado del rey, que entonces Joacim y sus sucesores empezaron a hacer lo malo, ¿no? Se volvieron a la idolatría de nuevo, se volvieron en contra de los estatutos del Señor. Bueno, pues podemos ver entonces que Dios puede utilizar a quien quiera, a cualquiera, pero en este caso Babilonia era uno de los imperios que Dios tenía a bien utilizar para castigar a Judá. En vez de estar inactivo o indiferente, Dios está trabajando, aunque no lo veamos, amada iglesia. Como dice un canto, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, ¿no? Por ahí, yo creo que por ahí se inspiraron en este y en muchos pasajes. De modo que difícilmente creen las personas. Entonces, pronto invadirán Judá entre asedios. Durante la época de San Joaquín, Sedequías, los babilonios eran de origen semítico. Me llamó la atención esto. ¿Se acuerdan que habíamos analizado a los de Asiria? Los de Babilonia eran semitas.
Sí, descendientes de Quesed, hijo de Nacor, nada más y nada menos, Nacor, hermano de Abraham. De ahí viene toda la descendencia de los caldeos. O sea, de ahí salió Abraham, de Ur, de los caldeos. Podemos ver el tercer punto, ¿sí? La fe de el siervo de Dios, de un siervo de Dios, fortalece no solamente la oración, no solamente la espera, sino fortalece también la relación. Y eso está muy interesante a partir del versículo 12. Después de que Dios le presenta allí lo que va a hacer con Babilonia, cómo lo va a hacer, cómo va a castigar a Israel y qué le va a pasar a Babilonia, que después va a ser destruido, todo esto se lo dice Dios a Habacuc en un sentido de mira, tú espera y vas a ver lo que voy a hacer en respuesta. Pero le llama la atención a Habacuc porque cuando Dios le responde, la respuesta que le da Dios a Habacuc, pues lo deja totalmente consternado. Si él está quejando de que hay violencia, de que hay maldad en un sentido, y Dios responde con ¿qué? ¿Qué va a pasar? Más violencia. Sí, qué interesante. ¿Te ha pasado alguna vez que tú has orado y Dios te sorprende? ¿Te sorprende una respuesta de decir, ay, esto es respuesta de Dios o no? ¿Qué está pasando? Bueno, fortalece la relación con Dios. La fe de un siervo fortalece nuestra relación con Dios, va más allá para permitir conocerle. Si hay cosas que no sabemos, nos permite Dios ir avanzando, ir creciendo en la fe y ir conociendo más todavía su carácter, ¿sí? Sus atributos en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Pues ¿ha respondido Jehová el problema de Habacuc con esta respuesta? ¿O se ha agraviado la dificultad en la mente del profeta? ¿Y ahora cómo? Yo estaba esperando otra respuesta. ¿Ha usted orado por paciencia? ¿Qué sucede? Algo similar, ¿no? Señor, dame paciencia con mis hijos, ¿no? Y parece que los hijos se ponen más duros, más intensos, ¿no? Y Dios nos permite evaluar esa situación, medirla, en que se ponen más duros, más difícil la situación, pero permanecemos. Y dice el Señor, ya tienes más paciencia, ya hubieras claudicado, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, porque hay un propósito. La perplejidad, ¿usted sabe qué significa perplejidad? Confusión. Sí, queda confundido. ¿Cómo? Yo estaba esperando una respuesta y viene esto. Yo esperaba otra respuesta de Dios, con el hermano, con la hermana, con lo que está pasando, con mi vida. Yo estaba esperando otra respuesta. Nos desconcierta, exacto. Entonces la perplejidad del mensajero es ahora más grande, puesto que reconviene a Dios, fíjense, reconviene a Dios por castigar a Judá por medio de una nación más justa que ellos. No solamente ahí paró el asunto con Dios, sino que la relación se hizo más íntima hacia Él. Al obtener la respuesta, apela a Habacuc a Dios y le dice, el profeta apela a Dios a quien el enemigo ha tratado desdeñosamente. Usa los nombres de Dios como Jehová de los ejércitos, Jehová el gran yo soy, roca, santo y roca. ¿Cómo se dirige usted a Dios cuando ora? Entonces la fe de Habacuc, de un siervo de Dios, fortalece la relación también, pues es la base de su esperanza y la confianza aquí en Habacuc se vuelve más grande, se hace al doble. Por esta razón, Jehová ha sido el Dios de Israel desde los tiempos muy remotos, una. Y dos, su santidad es tal que tiene que castigar la iniquidad, ya sea en su propio pueblo o la iniquidad en el pueblo del enemigo. Comparando a los caldeos con un gran pescador, termina y concluye este pasaje que Habacuc hace esta referencia. Dice que Jehová permite que el imperio tome cualquier pueblo que desee. No concibe cómo Dios deja que Babilonia ofrezca loor a sus armas de conquista y sus victorias, y seguramente a sus dioses de guerra. La figura de la red es muy apropiada para el antiguo Medio Oriente, lo entendían muy bien. Era un símbolo de poder militar y aparece en el arte babilónico, donde los dioses recogían a sus enemigos en redes. Así es como llegaban ellos
Sin embargo, la queja de Nahum es otra queja, ¿no? Primero una, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué me dejas ver? Y luego le da la respuesta, dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo vas a castigar a tu pueblo con alguien injusto, más injusto que uno? ¿Cómo vas a tratar a tu pueblo con alguien que ni siquiera es cristiano? ¿Ha vivido alguna experiencia así? Que Dios nos trata a nosotros con los no cristianos en muchos aspectos para corregir nuestra conducta, para fortalecer nuestra fe. ¿Sí ha vivido así? Pues va por allí. Entonces, miren, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos deja ver este pasaje. Si hacemos bien al presentar a nuestro Dios nuestras dudas y nuestras perplejidades, ¿sí? Nuestras confundidas, Señor, no entiendo qué está pasando, y entregárselas para que sea Él el que tome las disposiciones pertinentes y les dé solución. Hermanos, Dios nunca falla. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar, esperar, pero sobre todo que nuestra fe sea fortalecida en nuestra manera de orar, conociendo a Dios, que sea fortalecida en la espera. Dios tiene una respuesta, no nos desesperemos, Él lo va a hacer. Y 3, que nos fortalezcamos, que nuestra relación con Dios, nuestra intimidad se fortalezca, ¿sí? ¿No nos gustaría conocer más hacia Dios? Pues vamos a orar. Hemos llegado al tiempo final. Pues hoy por la introducción ya no nos da más tiempo de interactuar, pero tenemos solamente una participación. ¿Qué le ha parecido esta introducción a este libro? Este tema que nosotros acabamos de ver tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana. ¿Qué se lleva hoy?